Entonces, hoy vamos a tratar de entender un poco, ¿sí?, la influencia que tienen los suelos en el comportamiento de los habitantes de la Amazonía. Como siempre y en todo momento que se habla de la Amazonía, pues estamos hablando de un tema muy complejo, de unas estructuras y superestructuras demasiado complejas. Entonces, siempre va a haber un poquito de temor a hablar sobre estos temas que a la vez encierran muchísimos detalles, y estos detalles están totalmente encadenados con la parte ambiental, con la parte social, con la parte económica, con la parte política y sobre todo con la parte cultural, entendiendo que todo esto está inmerso en un mundo biofísico. Entonces, esta situación de la influencia de los suelos en el comportamiento de los habitantes de la Amazonía está ligada a las siguientes opiniones. En primer lugar, pues entendemos que el proceso de formación de los suelos es un proceso geológico, un proceso muy lento, casi que paquidérmico, que inicia con la transformación de los materiales. Y allí es donde la Amazonía tiene un punto altísimo, en esa complejidad. Porque del mismo hecho, desde la formación, desde la genética del suelo, ya vienen ligados cosas muy procedentes de entendimiento de la Amazonía. Por ejemplo, el tipo de suelo. Nosotros tenemos unos suelos acá asentados sobre unas rocas de procedencia casi que ígnea, porque son monzogranitos, pero que realmente a través del tiempo han ido meteorizándose y han pasado a ser rocas sedimentarias. Esos sedimentos a través del tiempo y con todo lo que ha ocurrido en la corteza terrestre durante todo el ciclo de la Tierra, entonces se han ido descomponiendo esos materiales y se han ido formando los suelos. Y con los suelos viene la intención de la pregunta, bueno, ¿y qué es el suelo? Y es allí donde empieza la connotación de la Amazonía. Porque el suelo uno lo puede definir de acuerdo al ámbito o a la profesión donde uno esté. Para muchos, por ejemplo, si le preguntamos a un agricultor qué es el suelo es el lugar donde él va a basar su proceso productivo. Pero cosa diferente nos va a responder el arquitecto, que nos puede decir que el suelo es el lugar donde él va a anclar los equipamientos y las infraestructuras. Y si nosotros le preguntamos eso mismo al ingeniero de minas, nos va a decir que el suelo es una fuente de materias primas y de minerales que se los puede extraer y se los puede transformar. Entonces, desde esta misma concepción, hablar del suelo es algo complejo. Y más si nosotros nos apegamos, por ejemplo, a lo que es el suelo. El suelo es un sistema. Y un sistema que es complejo. Un sistema que es trifásico. Complejo porque se dan miles de millones de reacciones químicas en un mismo momento. Trifásico porque está entre los tres estados. Hay parte sólida, hay parte líquida y hay fracción gaseosa. Es heterogéneo porque está compuesto por varios materiales y varias composiciones, ¿sí?, de esos materiales. Por ejemplo, está la materia orgánica y dentro de la materia orgánica están las fracciones de los residuos animales y vegetales y dentro de esa fracción están los elementos que apenas han llegado al suelo y están empezándose a descomponer, otros que ya están más descompuestos y finalmente está la fracción húmica. Entonces, esa heterogeneidad le da una noción al suelo de ser un elemento, un componente y un sistema muy heterogéneo.
El suelo es disperso porque a través de todos los ensayos y todas las pruebas, los elementos se pueden separar, ya sea por medios físicos o por medios químicos. Y finalmente podemos decir que el suelo es dinámico, porque a cada momento se producen reacciones que hacen que el suelo se comporte de manera diferente. Y allí es donde inicia todo el proceso casi que de alteración. Porque cuando nosotros actuamos desprevenidamente en el suelo y no lo hacemos bajo los criterios de planificación, entonces podemos al suelo degradarlo, podemos al suelo erosionarlo o podemos al suelo contaminarlo. Y allí se inicia este desfase que vamos a irlos contando poco a poco. El suelo marca un interés muy grande sobre todas las civilizaciones. Es más, en la historia nos detalla y nos cuenta que los imperios han crecido y otros han caído gracias a la presencia y a la cantidad de suelo que presentaron. Y es más, todavía lo notamos, por ejemplo, en estos conflictos. Ellos quieren tener capacidad y poder porque allí en esa región hay muchos recursos minerales. Entonces, mire de interesante esto del suelo que ha marcado la caída de imperios. Y por eso, cuando hablamos del suelo, vamos a hablar que el suelo tiene unas funciones. Y esas funciones están determinadas en unos servicios ecosistémicos, en unas funciones. Por ejemplo, la producción de biomasa para generar todos los procesos que se desarrollan en el suelo. Por ejemplo, es un sitio donde se almacena, donde se transforma, donde se reciclan y donde se almacenan nutrientes y agua. Sin lugar a dudas, más de la mitad de la biodiversidad y sobre todo de la diversidad biológica está habitada en los suelos. Figúrense ustedes, 1 gramo de suelo, según la Universidad de Pensilvania, puede tener hasta 100 millones de bacterias, un solo gramo. Puede tener 20 millones de actinomicetos, puede tener 1 millón de hongos y 100.000 algas. Eso implica e indica la gran diversidad, yo diría que la escandalosa diversidad que nos genera en el suelo. Es una plataforma sin duda alguna para desarrollar todas las actividades humanas. Ya decíamos nosotros, establecer infraestructuras y establecer equipamientos, establecer los diversos sistemas de cultivo. Allí tenemos la parte forestal, la parte agrícola, la parte pecuaria con lo de los pastos. Es allí donde establecemos todos los arreglos del sector primario. Pues sin duda alguna también el suelo es fuente de materias primas. ¿Por qué? Porque es allí donde están los minerales. Hay unos minerales que tienen valor económico. Pues muy bien, allá están en el suelo. Pero nosotros nos vamos a referir a esos minerales que le dan al suelo la capacidad de la reacción. Nos vamos a remitir a esos minerales que permiten que el suelo sea un dispensario de nutrientes para que esos nutrientes le sirvan a las plantas y a los otros organismos para sus funciones metabólicas. Sin duda alguna es un reservorio de carbono el suelo. Miren ustedes, si nos ponemos a mirar si las concentraciones de dióxido de carbono que hay en la atmósfera nuestra y miramos lo de la atmósfera del suelo, vamos a encontrar que en la atmósfera terrestre más o menos hay unas 340 a 350 partes por millón de CO2. Pero mientras en la atmósfera del suelo es 8 veces más. Eso nos está indicando la gran importancia que tiene ese reservorio de dióxido de carbono, que si nosotros lo dejamos escapar del suelo, nos va obviamente a perjudicar en todas las formas de vida.
porque por difusión tendrían que igualarse, equilibrarse esas concentraciones de la atmósfera del suelo con la atmósfera del aire, y allí sí tendríamos los problemas más graves del mundo, porque la humanidad colapsaría y colapsarían todos los organismos, ¿cierto? Entonces, mire, eso del reservorio de carbono, el suelo nos está dando esa posibilidad. Pues sin duda alguna también el suelo es un almacén geológico y arqueológico. Allí está datado todo lo que hacemos. Allí es donde se va a mostrar la huella de carbono que nosotros hemos dejado a través de nuestro paso por la Tierra, ¿cierto? Por ejemplo, ya hace más de 30.000 años, en la Amazonía hay una huella de unos materiales que las civilizaciones del pasado estaban empleando para cultivar la tierra. Por ejemplo, está la terra preta, que es una forma de fijar nutrientes para que no se laven con estas precipitaciones tan grandes que tenemos acá en esta región. Entonces, miren ustedes, esos son la gran cantidad de funciones que el suelo nos provee, por eso su importancia. Pero para que se forme el suelo y forme todas esas condiciones, tiene que haber unas propiedades. Y el suelo, a través de la historia y de su génesis, desarrolla esas propiedades. Y más, una propiedad especial, que es la estructura, que es una derivada de la evolución de los suelos. Entonces, allí tenemos que el conjunto de propiedades le dan una calidad al suelo. Pero figúrense que para nuestra Amazonía no es de las mejores condiciones. En el cuadro al lado nos está diciendo sobre estos aspectos que nos están dando, primero, condiciones para seguridad alimentaria, para la seguridad energética, para la buena prestación de los servicios ecosistémicos, para la protección de la biodiversidad, para la mitigación del cambio climático y para mantener el ciclo hidrológico estable. Por eso se habla de la seguridad hídrica. Entonces, mire, el suelo, ese componente, porque hablando de esto, de la seguridad hídrica, uno de los problemas más graves que pueden presentarse en el suelo es la desertización. Y, por ejemplo, en la Amazonía, nosotros éramos incrédulos frente a ese fenómeno. Nosotros decíamos, no, en la Amazonía no puede haber eso porque nosotros tenemos una regularidad climática bien marcada. Tenemos que, cuando más, hace verano 8 días y viene la lluvia y eso regula. Pero nos hemos dado cuenta que ya en el 2019 el Ministerio del Medio Ambiente databa que en la Amazonía colombiana, hablando de Caquetá y Putumayo, habían 2 millones de hectáreas en procesos de desertificación, entendiendo que la desertificación es la pérdida de la capacidad o habilidad que tienen los suelos para almacenar agua, porque los suelos se estaban compactando y precisamente esos 2 millones de hectáreas estaban ocupados con ganadería. Y ya nosotros sabemos el tipo de ganadería que tenemos acá, que es una ganadería sin control, por eso la llamamos intensiva, extensiva. Entonces, miren, esto es el contexto que tenemos. Y aquí tenemos lo que estamos haciendo con los suelos, y como habíamos dicho que el suelo es un sistema, y como es un sistema, el suelo tiene componentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Allí vemos uno, los vegetales, o sea, la flora. Otro, la fauna, que muy seguramente es muy grande acá en la Amazonía. Tenemos el agua y tenemos la atmósfera que nos regula todo. Entonces, esos componentes interactúan todo el tiempo con el suelo y producto de eso es que se forman las condiciones de este suelo, que para la Amazonía no son las mejores. Por ejemplo, nosotros tenemos unos suelos muy ácidos que limitan cualquier forma de producción en monocultivo. Nosotros tenemos unos suelos desbasificados por las constantes precipitaciones. Nosotros acá tenemos cerca de 4.500 milímetros al año.
de precipitación. Eso indica los procesos intensísimos de lavado, los procesos grandísimos que se pueden dar de escorrimiento, máximo en las zonas de colinas, tal cual como nos están indicando estas fotos. Entonces, todas esas condiciones nos permiten a nosotros entender esta complejidad de la selva amazónica. Y esta selva está estrechamente ligada a las interacciones propias de estos paisajes. Por eso nosotros no podemos entender el suelo de una forma aislada y tenemos que vincularlo a suelo, planta, animal, hombre. Esa sería la ecuación que nosotros pretendemos entender y dimensionar desde acá de la Amazonía. Por eso cuando hablamos de la Amazonía tenemos que hablar de las características del suelo. Un suelo que tiene muchas dinámicas de aluminio. Un suelo que está expuesto es muy frágil y es muy vulnerable, ¿cierto? Entonces, todas esas condiciones, cuando yo hablo características del suelo, me generan un tipo de suelo. Por ejemplo, nosotros tenemos como base general las caolinitas, que son unas arcillas empobrecidas, son las que tienen más baja capacidad de intercambio catiónico, o sea, menos niveles de fertilidad. Ese es el paisaje nuestro, que a veces nosotros vemos exuberante. Mire eso, dice, no, es que la fertilidad, cualesquiera se equivoca, es que la fertilidad está allí, la gente no quiere trabajar. No, los suelos amazónicos son unos suelos muy frágiles y muy vulnerables. Frente a situaciones externas le da la vulnerabilidad, y la fragilidad es a sus condiciones propias, a las condiciones de paisaje y a las condiciones de suelo. Entonces, fragilidad y vulnerabilidad es un problema gravísimo en estos suelos, que cuando los quitamos las coberturas, tal cual como vemos en este proceso de deforestación. Es más, también es otro punto bien grave lo que nos está sucediendo acá en la Amazonía. Los diversos usos que le estamos dando al suelo. Esto nos está generando unos procesos de empobrecimiento violentos. ¿Cómo será que el suelo, pese a que es un cuerpo que se forma, o sea, podría haberse sido renovable, los científicos y la comunidad académica lo ha determinado y lo ha catalogado como un recurso de no retorno por su lenta formación? 1 centímetro de suelo en un paisaje como la Amazonía puede durar hasta 1 millón de años en formarse, mientras que con una sola lluvia se puede perder ese centímetro de suelo. Ese es el expuesto que tenemos acá. Por eso nosotros, cuando hacemos deforestación en la Amazonía, y que es gravísima, mire lo que nos está diciendo el IDEAN, nos está diciendo que solamente en 3 meses se deforestaron 64.000 hectáreas. Y acá estamos nosotros, acá en el Putumayo, con 7.000 hectáreas prácticamente. Eso nos está diciendo del enorme y complejo problema que estamos llevando acá los habitantes de la Amazonía. Aparte de que el suelo tiene unas características de baja fertilidad, de ser un ecosistema empobrecido, o sea, si nosotros quitamos la cubierta vegetal y sembramos cultivos agrícolas, muy seguramente el primer año nos puede dar. Y más con la tradición que tenemos nosotros, que cogemos, hacemos roza, tumba, quema, lo que hacían las comunidades indígenas o lo que hacen las comunidades indígenas. Y nosotros lo hacemos, pero a nosotros no nos va tan bien como a las comunidades indígenas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, hacemos roza, tumba, quema, pero al segundo año ya el cultivo empieza a declinar su producción. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros abandonamos eso y colonizamos una nueva área. Y allí está el perjuicio en este ecosistema, porque ya el enriquecimiento de ese bosque no es para nada igual al bosque inicialmente, al bosque primario.
Entonces, miren ustedes, eso es lo que nos está pasando. Por eso, cuando hablamos de las características del suelo, inmediatamente tenemos que pensar en los cambios de uso que se están llevando en el suelo. Y allí sí es complejo la situación, porque los cambios de uso que le hemos dado al suelo han sido producto de los flujos migratorios y de la colonización. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la Amazonía con la colonización? Con la colonización, según Mejía, por allá en 1994, y el Sinchi en el 2004, en Perfiles Urbanos de la Amazonía, nos cuentan que las avanzadas de colonización se debieron principalmente, primero, a la búsqueda de materiales para aserrío, o sea, maderables. Y en ellos se incluyó algunos árboles de interés industrial, como el caucho. Y acabamos el recurso. Como la quina, la Cinchona pubensis, y acabamos el recurso. Porque lo cogimos y lo explotamos de una manera insostenible, irracional y salvajemente, digo, furtivamente. Hemos acabado recursos importantísimos dentro de la Amazonía. Entonces, esa fue la primera ola. Después vino la ola de las pieles, de las mascotas. Y allí también la Amazonía tuvo que pagar el precio por ser esa fuente de biodiversidad. Después vino el petróleo. Desde el año 60 el petróleo en el Putumayo y en otras regiones como el Caquetá. Desde 1960 hemos tenido explotaciones y hemos tenido que perder. Allí es donde estamos perdiendo nosotros los nativos de acá. Perder, por ejemplo, agua superficial, porque para equilibrar los gastos de salida del petróleo tenemos que inyectarle agua que era nuestra y que estaba en la superficie y que pertenecía al ciclo hidrológico, y la hemos confinado a 1 o 2 kilómetros de profundidad, donde ya no tiene retorno el ciclo hidrológico. Entonces, miren ustedes esos cambios de uso, y eso ni hablar con la agricultura, porque la agricultura acá en nuestro escenario no es propicia, no podemos nosotros pensar en monocultivo. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos hacia la diversificación. Es que nos está contando la misma naturaleza. Dice, yo no tengo árboles de la misma especie, por lo tanto, ustedes también piensen y diseñen cultivos que sean asociados, cultivos que tengan variabilidad, que tengan posibilidades de combinarse y de hacer arreglos. Entonces, nos está la misma naturaleza diciendo, y nos muestra los modelos. Por ejemplo, allí está el caso de la agroforestería. La agroforestería no es más sino el resultado de la interpretación del crecimiento de un bosque, donde la estructura vertical nos está mostrando que hay árboles altos, hay unos árboles más bajos, hay un sotobosque, hay unas herbáceas y está la hojarasca. Y eso hace que cuando pasen los agentes del clima y todos los elementos del clima, allí en todas esas estructuras se vayan deteniendo y vayan generando procesos que van a servirle al suelo para sus funciones degradantes, o sea, para sus transformaciones. Por ejemplo, dosificación de la cantidad de agua. Por ejemplo, reducción de la cantidad de luz, disminución de la energía y velocidad de las gotas de agua que van a producir la erosión. Entonces, miren ustedes, tan fácil de entender esas situaciones cuando yo hago un cambio de uso. Y si yo no planifico ese cambio de uso, lo que voy a tener es este paisaje, el que nos muestra la fotografía. Hay unas condiciones, y aquí vamos a tocar, y aquí es donde nos interesa a nosotros, que son las situaciones de las condiciones de los aspectos de sus habitantes y de sus condiciones o sensibilidades culturales. Esas condiciones socioeconómicas de sus habitantes, que la mayoría somos pobres, entonces obligan a que dependamos de los recursos naturales. Y es allí
donde muchas personas que han tratado de hacer empresa, y una empresa no tan legal, por ejemplo, como la explotación de madera, por ejemplo, como la minería, se han aprovechado porque han sacado provecho de la necesidad de los pobladores para establecer condiciones y establecer sistemas productivos altamente degradantes y altamente contaminantes en este territorio que solamente funciona por sus interacciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos sembrado coca. Y un ejemplo de eso es estas franjas que yo les pongo en el margen, eso es izquierdo. Vemos dos claros. Y esos claros no tienen más de 1 hectárea. Antes eran potreros. Y ahora los sembramos y les ponemos coca. Entonces, cuando yo voy por el bosque y hago la aerofotografía o saco la imagen satelital, noto que ahí hay, pero es muy difícil coger y erradicar esos sitios por las condiciones de topografía y geomorfología. Entonces, mire a lo que estamos enfrentados, ¿cierto? A una sabiduría popular que la están aprovechando para lo ilícito. Entonces, la coca ha sido una de los flagelos más condicionantes en nuestro territorio y en la Amazonía, porque bosques tenemos, pero también tenemos mucha coca. Hace una semana yo estuve por allá, por donde unos amigos en un municipio limítrofe con el Ecuador de nuestro Putumayo, y eso es admirable, la cantidad de coca. Yo le calculé así, unas 20.000 hectáreas tal vez. Eso es brutal, eso es, uno no se imagina hacia dónde nosotros vamos a llevar un paisaje tan complejo como el nuestro con esas formas de manejo y de cultivo. Porque cuando hablamos de coca, hablamos de agricultura casi que de precisión, donde está dominada totalmente por los recursos externos. La coca sin fitosanitarios no da en ningún lado. Y fitosanitarios de alta contaminación, principalmente fuentes de metales pesados, que van a contaminar la atmósfera, las aguas, la flora, la fauna y, por supuesto, el suelo. Por eso yo también tengo altísima sensibilidad cuando el gobierno habla de la sustitución de los cultivos. Y hay programas abanderados por el mismo gobierno, pero entonces uno se detiene a pensar, bueno, si yo voy a sembrar en un cultivo de coca que ha sido expuesto durante 10, 15 años a coca y donde yo le he echado todo lo que me han recomendado, porque la coca es un cultivo casi que inacabable. ¿Por qué? Por su gran rentabilidad. Si nosotros hablamos de la coca, puede haber hasta el 250% de rentabilidad. Mientras si nosotros hablamos de un cultivo lícito, por ejemplo el plátano en el mejor de los casos, y hablemos por ejemplo del eje cafetero, ese produce un margen de rentabilidad del 30%. Entonces la gente va a seguir sembrando coca. Y la coca la van a seguir produciendo con altísimos costos externos, o sea, a mero químico. Los suelos se van a seguir contaminando, el agua se va a seguir contaminando. Ahora sí, cuando yo arranco esos cultivos de coca y siembro otra especie, ese suelo va a estar contaminado. Y muy seguramente entre nosotros sí nos vamos a comprar y nos vamos a poder comer eso que produzca ese suelo. Pero cuando llegue el momento de generar un proceso de comercialización en una economía cada vez más globalizante, nos van a decir, no señores, porque eso tiene metales pesados, eso está contaminado y nosotros no podemos comprar materiales contaminados, con cadmio, con excesos de mercurio, con arsénico, con cobre. Entonces, ese es el escenario que tenemos nosotros, situaciones que han sido
responsabilidad primero del gobierno. El gobierno en estas regiones no le ha puesto el suficiente interés y las administraciones locales no han tenido la suficiente responsabilidad de planificar y de visibilizar a sus actores. Entonces, la gente que no está visibilizada se va al bosque, tumba bosque, siembra coca, contamina el suelo y en medio, para evitar las aspersiones aéreas, siembran plátano y nosotros nos comemos ese plátano y contaminado. Y más abajo las comunidades toman el agua y el agua contaminada. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tenerle especial cuidado para que esto tenga un control. Y ni hablar de las condiciones climáticas. Nosotros en la Amazonía tenemos, ¿sí?, unas condiciones climáticas muy particulares. Vea, tenemos pocas horas de brillo solar. Y eso encierra una complejidad. Tenemos sobreproducción de humedad. 3.000 hasta 5.000 milímetros al año en diferentes puntos de la Amazonía. Tenemos unos procesos de evapotranspiración grandísimos. Claro, también muy buenos, porque Banyar, un amazonólogo, todavía está vivo, por allí nos lo encontramos alguna vez en una conferencia, contaba que la real condición, la real importancia de la Amazonía estaba en la parte del ciclo hidrológico. ¿Qué pasaba con el ciclo hidrológico? Cuando habían procesos de evapotranspiración acá, y entonces llegaban los vientos alisios, que son los vientos que nos dominan en esta región, ¿sí?, impulsaban alguna cantidad de esa agua, la impulsaban hacia Norteamérica. Y 3 meses después, allá, estas condiciones de frentes calientes y fríos se reunían en Norteamérica y hacía que lloviera allá. Otra parte se iba para Europa y 7 meses después llovía en Europa. Y 1 año después, otra parte, la tercera parte, quedaba y viajaba para el África. Y allá se producía la retroalimentación del ciclo hidrológico cuando se encontraban los vientos alisios y los monzones y se producían esas descargas tan importantes allá en el África y sobre todo en la parte del Serengeti. Entonces miren ustedes cómo estas condiciones climáticas son totalmente necesarias que se den. Y si nosotros las obstaculizamos, pues obviamente el mundo va a entrar en un desbalance. Y eso ni hablar con las condiciones de los flujos de los ríos. Nosotros habíamos hablado que en la parte terrestre los bosques aportaban hojarasca y que esa hojarasca se descomponía y era el que mantenía las condiciones de fertilidad del suelo. Ahora bien, los ríos, sobre todo los ríos que nacen en la parte alta, los ríos erosionales, cogen y transportan todos los sedimentos de las partes altas y los llevan en flujos grandes, que para nosotros se llaman las grandes crecientes, y llegan y estos ríos inundan grandes áreas, sobre todo en sus vegas. Y allí depositan los nutrientes que han traído de la parte alta y los van sedimentando en la parte baja. Y allí es donde nuestro productor, nuestro campesino, nuestro indígena siembra. Y siempre hace coincidir la época de siembra con la época de la cosecha. ¿Para qué? Para que cuando venga la siguiente creciente del río no tenga cultivos, porque si no los pierde. Y entonces ese continuo de venir del río generando nutrición, fertilización natural, es la que le da una sabiduría muy grande al habitante del Amazonas, al habitante de los ríos de la Amazonía. Pero si llega un colono y desconoce esos flujos, entonces
ya no va a tener el mismo éxito ni va a tener la misma eficacia en el manejo de los sistemas de cultivo. Mire, esas condiciones le dan preponderancia para entender qué es la Amazonía. Y eso sin mencionar las condiciones geomorfológicas. Nosotros, al igual, toda la Amazonía es diversa, no solamente en diversidad biológica y cultural, sino en diversidad de paisajes, en diversidad de sistemas hídricos. Tenemos todos los sistemas hídricos que nos podamos imaginar, dentro de los lóticos y los lénticos. Tenemos una diversidad inmensísima en flora y fauna. Y también tenemos unas formas muy propias de la Amazonía. Como la Amazonía es una selva que está sentada sobre una placa tectónica que nosotros le llamamos la placa guyanés, esta Amazonía tiene un comportamiento especial, y también la Amazonía linda con la parte andina, y allí se forma el famoso Piedemonte. Y entonces esa diversidad paisajística es la que le da una condición muy especial a todas las formas de cubrimiento en los paisajes y a las formas de cultivar y entender la dinámica del suelo dentro de los paisajes, y eso lo tienen las comunidades indígenas. Por ejemplo, una comunidad indígena hace un sistema productivo que es ancestral y se llama la chagra. Y entonces, como la propiedad en las comunidades indígenas es del grupo, es comunal, entonces ellos cogen y preparan una hectárea de terreno y allí siembran lo que ellos necesitan y se convierte eso en una mega huerta. Pero allí van a cosechar y van a usar de esos productos toda la comunidad. Caso contrario es el agricultor y el colono. El agricultor tiene una finca de determinada extensión y dice voy a sembrar plátano. Y entonces siembra 2 hectáreas de plátano. Y para sembrar 2 hectáreas de plátano tiene que tumbar 3 o 4 de bosque. Y para establecerlo allí, ¿no? Y entonces allí vemos, y para establecer ese cultivo entonces hace lo que yo les contaba. De la rosa es como primero eliminar dentro del bosque, se meten unos vaquianos, una gente de allí de la zona, y eliminan todo el sotobosque, o sea, las malezas pequeñitas del bosque. Después de que está eliminada esa maleza pequeñita del bosque, viene la tumba, que es de los árboles. Y después de un tiempo viene la quema. Y después de esa quema viene la siembra del cultivo que se va a establecer. Entonces, mire, todo es un proceso. Eso lo hacen los indígenas y lo hacen con cierta eficiencia, porque las unidades de ellos son pequeñitas. El caso contrario es cuando en una vereda hay 20 familias, 30 familias, y cada familia tiene 3 o 4 hectáreas que deforesta y hace roza, tumba y quema, y entonces allí sí aumenta el dramatismo de la desintegración y de la fragmentación del bosque. Y eso es lo que ha sucedido. Y pues, ni se diga, hemos afectado la biodiversidad, hemos afectado la complejidad de la selva, hemos afectado la condición sistémica de los sitios. Y con eso se han presentado muchísimos procesos. Aquí está como la explicación de todo eso que habíamos comentado, sobre todo de la exuberancia y de los aportes en la retroalimentación de la hojarasca. Pero pasemos a qué ha pasado en la Amazonía. Y ya entendiéndolo desde el punto de vista de la gestión ambiental integral de los suelos, que es la política pública que está imperante en Colombia desde el 2016, entonces dice que en cualesquier escenario todos los desarreglos se producen porque hay fuerzas motrices. Y esas fuerzas motrices están relacionadas, por ejemplo, con el incremento de la población, con el aumento de las actividades agropecuarias, con la puesta en marcha de proyectos y procesos de explotación minera, explotación maderera y cultivos de coca,
está relacionada con la condición de los hidrocarburos y la minería legal, entre paréntesis, está asociada la destrucción a la necesidad de establecer infraestructuras y equipamientos para el beneficio de las sociedades. Está emparentada esa deforestación con la corrupción político y administrativa, con la colonización espontánea y mal dirigida, con el poco conocimiento científico y tecnológico, y sobre todo con algo que es supremamente obligatorio en este escenario, que haya una denominación de origen. ¿Qué quiere decir ello? Que se genere, se geste y sea una política de Estado el diálogo de los saberes. Porque una cosa piensa el técnico, piensa el científico, otra cosa muy diferente ha reconocido la sabiduría ancestral a través de la oralidad en sus comunidades, tanto indígenas como de afrodescendientes. Y otra cosa sabe el colono y el campesino. Y esa se la está desconociendo la ciencia y la tecnología. Por eso, esos rumbos inciertos causan todavía más brecha en el conocimiento, porque hay muchas cosas importantísimas, por ejemplo, sembrar con la luna, cazar con un calendario ecológico, pescar con el calendario ecológico para saber cuándo es posible hacer la actividad y que esta actividad sea totalmente sostenible. Y ni hablar pues sobre las necesidades de la planificación predial con el enfoque territorial. ¿Sí? No tenemos, somos débiles en planificación. ¿Y eso qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que se profundicen las crisis. Y una de esas crisis que está sufriendo la humanidad, aparte de la pérdida de la biodiversidad, es el cambio del clima y la generación de eventos climáticos extremos. Y ni se diga de eso si sabemos, porque en el 2017, precisamente, va a ser 5 años, nosotros en Mocoa tuvimos una tragedia de insuperables consecuencias. Todavía estamos en proceso de reconstrucción, y eso en cuanto a la parte de la infraestructura, porque la superestructura no se ha trabajado nada con la gente. Entonces, tuvimos ese fluvio torrencial que fue ocasionado precisamente por la falta de criterio y de planificación, donde todos somos culpables. Tan culpable es la autoridad ambiental que no fue capaz de ejercer sus políticas y de generar unos procesos serios y creíbles en las regiones, como la gobernación, el municipio, la universidad. Nosotros nunca fuimos y estudiamos los eventos que podían venir. Así como tan culpables también son los propietarios de las fincas. Los propietarios de las fincas que, ¿sí?, cogieron y extendieron, por ejemplo, sus predios en pasto hasta el filo de la quebrada para que entrara el ganado a tomar el agua. Y eso aumentó el radio hídrico y ablandó el terreno, y eso causó todo ese desajuste. O sea, si nosotros miramos culpables de eso, somos todos. Y por desconocimiento o por ignorancia. Entonces, mire, eso es lo que nos ha generado esto de las presiones. Y eso nos ha conducido a que nuestros suelos actualmente sufren sellamiento. Por ejemplo, el caso de nuestros suelos en un sitio espectacular que se llama Las Planadas. Si es Las Planadas, es que está plano. Muy seguramente por allá no va a haber avalancha,
y la gente se fue y construyó por allá, pero desconociendo las normas de saneamiento básico, porque en esa parte rural, ahora ya es semiurbana, entonces se establecieron unidades habitacionales a menos de 5 metros unas de otras y con un nivel freático altísimo y con pozos sépticos. Entonces, ¿eso qué significa para el entender de los que conocemos de impactos ambientales? Eso va a significar saturamiento con cargas orgánicas altísimas y muy coliformes en gran parte de esos suelos, que muy seguramente sin avalancha, pero con un riesgo biológico altísimo. Entonces, mire la decisión. Pues obviamente también hay erosión, porque ya lo vimos, si le quitamos la cobertura al suelo y obviamente causamos todos los procesos de pérdida del suelo y van a haber contaminación, va a haber deslizamientos, inestabilidad de los taludes, una cosa que nos está preocupando muchísimo, que se está perdiendo la materia orgánica. Y la materia orgánica, miren los cultivos de coca. Sembramos extensiones de cultivos de coca. Y la coca, la hoja es la que se aprovecha. Entonces, ¿qué retorna al suelo de ese cultivo de coca? No le retorna nada. O sea, esos son paisajes que están condenados muy seguramente a tener procesos de desertificación o de desertización, porque hay un desbalance muy grande de los nutrientes. Hay compactación, hay encostramiento. En la Amazonía hay un proceso natural que toxifica a los suelos, que es la laterización. La laterización es un encostramiento por los óxidos y superóxidos de hierro y sobre todo los de aluminio, que al entrar en contacto con el oxígeno y con el agua se endurecen y hacen que esos suelos que antes podían ser productivos ahora pierdan esa habilidad. Pues hay daños a la estructura del suelo, hay procesos en la Amazonía, que me perdone Dios si voy a decir, no se puede dar un proceso de salinización. Yo me he equivocado muchas veces porque yo pensé tampoco que íbamos a tener desabastecimiento de agua, pero lo estamos viendo. Otra cosa que yo también aseguré en una de mis clases, dije yo, incendios forestales en la Amazonía es muy difícil que se presenten. Y nosotros tuvimos hace un año la Amazonía brasilera y el suelo estuvo prendido durante más de 2 meses y no lo podían apagar. 1/4 de la Amazonía brasilera se quemó en un incendio forestal. Y nosotros acá en Putumayo, por los lados de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo, Orito, ya tenemos incendios forestales. Yo digo, salinización no puede haber. Bueno, por el momento tal vez no haya salinización porque tenemos unos aportes de agua inmensos y eso permite que las sales se disuelvan. Pero sí tenemos un proceso intensivo, gravísimo de acidificación del suelo. O sea, el suelo cada vez es más ácido y más eso limita más a la productividad, porque se tienen que hacer más esfuerzos y se tienen que tomar más medidas de enmiendas para poder planificar los diferentes sistemas de cultivares que se van a emprender en cada unidad productiva. Esto nos ha ocasionado impactos. El primer impacto, el que se esperaba, el obligatorio, es la pérdida de la biodiversidad. El segundo impacto es que la productividad del sistema, tanto natural como antropizado, ha disminuido grandemente. Hay un cambio en el régimen de la humedad del suelo y hay un cambio en el ciclo hidrológico. Eso genera cambios en el clima. Pues por supuesto, yo quito la cobertura de un suelo y el paisaje cambia totalmente, porque inmediatamente yo quita la cobertura de ese suelo, yo produzco un efecto inmediato, que es la defaunación. Y cuando hay defaunación, se pierde el ritmo del ciclaje, se pierde el ritmo de la retroalimentación y de la dispersión, que lo hacen los organismos que están asociados a estos ciclos.
Y por supuesto, hay una disminución y pérdida de los servicios ecosistémicos. Detengámonos un momentico a pensar en esos servicios ecosistémicos que hoy en día están muy de moda y que para el Putumayo y para la Amazonía casi que son una obligatoriedad. En el 2016 el IGAD hacía aseguramientos de que, por ejemplo, el Putumayo, el 85% de los suelos son de vocación para la conservación. Y de esos 85 ya hay conservado el 20% en los famosos parques naturales y en las zonas de áreas protegidas. Y solamente el 15% de todo el Putumayo, que son más de 25,000 kilómetros cuadrados, solamente el 15% tiene vocación productiva. Entonces, ¿eso qué nos obliga? Nos obliga a que nosotros no podemos soñar en dedicarnos a monocultivos. Nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a sacarle provecho a esa biodiversidad, a ese paisaje multipropósito que tenemos, a esa belleza escénica. Y allí es donde aparece en todo el entorno el turismo, el ecoturismo, el bioturismo. Y es allí donde, y amparados también, ¿no? Porque esa es una de las cosas que está amparada por la ley, porque el Acuerdo de París está marcando en forma muy clara que la dedicación de esos paisajes donde hay muchísimo valor histórico y hay muchísimo balance hidrológico y también geológico, esas zonas se deben conservar y se deben alistar para los procesos de contemplación. Y entonces es el turismo una oportunidad grandísima, pero un turismo sostenido en criterios. Por ejemplo, es allí donde las comunidades tienen que prepararse en diferentes aspectos, por ejemplo, en la gastronomía. Si nosotros preguntamos qué es lo natural del Putumayo, cuál es la gastronomía del Putumayo, angustia, no podemos decirla, porque la desconocemos. Decimos el tacacho, no, tacacho es del norte del Perú. La chucula, que es otro alimento muy conocido por nosotros, también, ese es nariñense. Entonces, realmente nosotros sí tenemos algunas cosas, por ejemplo, tenemos los ahumados, la carne ahumada, esa sí es nuestra. Tenemos que prepararnos en esas diversas formas gastronómicas para poderle ofrecer al que nos va a venir a visitar qué es lo que somos y entender ese proceso. Tenemos muchos frutales, tenemos muchos productos que son de sin igual valor. Por ejemplo, nosotros tenemos dizque el mejor plátano del mundo, dizque tenemos la mejor panela del mundo. ¿Y eso por qué? Sencillamente eso tiene una explicación lógica, porque acá como los suelos son tan ácidos, los azúcares no llegan a invertirse. Por ejemplo, el azúcar de la caña es la sacarosa, y no se convierte en sacarosa, sino que queda en glucosa. Por eso es que la panela de estos lados acá es tan dulce. Por eso es que el aroma del café es tan ácido. ¿Por qué? Porque como estamos en unos suelos ácidos, y eso marcan unas competencias productivas, ¿sí?, que son propias de cada región. Y ese es el aspecto que nosotros tenemos que aprovechar, porque ya sabemos que competir por producción no lo vamos a poder hacer. Mire, producir 1 hectárea de plátano en el Putumayo, en el mejor sitio, más o menos va a generar entre 10 y 15,000 toneladas de plátano por hectárea, mientras que en el eje cafetero está entre 30 y 40 toneladas. Allí tenemos ya lo mismo con la yuca, lo mismo con el maíz. Producir maíz acá, en la forma que lo hacemos, más o menos es 1.5 toneladas por hectárea. Mientras que el maíz en el interior puede ser, inclusive aquí cerca en Pitalito, ya van por 3 o 4 toneladas por hectárea. O sea, productivamente nosotros no podemos entrar a competir, pero sí comparativamente.
porque entonces nosotros sembramos un maíz que se llama el chococito. Ese maíz es muy demandado, primero para el alimento de gallinas y segundo para las faenas que tienen que ver con la cocina, porque es un maíz chiquito, es un maíz que fácilmente se muele y obviamente tiene buenos rendimientos. Igual la caña, igual el plátano, ¿sí? Por lo que yo les dije de la inversión de azúcares, ¿sí? Entonces tenemos esas condiciones que son comparativas y eso es lo que tenemos que entender los amazónicos para poder, ¿sí?, nosotros entrar también a competir desde la calidad del producto. Yo finalmente, para terminar, yo diría que hay que reflexionar en la Amazonía y pues obviamente esa es la tarea que nos va a quedar a todos los que estuvimos en esta charla sobre asuntos diversos. Por ejemplo, pensar en la diversidad que tiene este ecosistema. Y como tal, tenemos que entender esa diversidad y tenemos que entender el encadenamiento que conlleva este ecosistema sea muy frágil, muy vulnerable, pero también tenga importancia, tenga calidad y encierre complejidad. Esa es la duda que nos va a quedar de esta situación. Que nuestro desarrollo sea a partir de una autoidentificación y que esa sea la estrategia geopolítica y cultural para nosotros ganar una posición en la Amazonía, así como lo narra y lo cuenta la G21, la agenda que ya es muy vieja, ¿no? Pero todavía la tenemos desde el 92. Tenemos que hacer relevancia de las prácticas socioculturales en los escenarios de investigación. O sea, con esto estamos llamando a que los investigadores tienen que considerar esos saberes, esos conocimientos que tienen las comunidades campesinas, que tienen los colonos, pero que también tienen ancestralmente nuestros indígenas y afrodescendientes. Se tiene que mejorar y aumentar el conocimiento del territorio en los escenarios de planificación. Por eso la planificación tiene que ser con énfasis en la diversidad territorial. Tiene que haber una armonía entre las normas y políticas para que éstas apuntalen y permitan el crecimiento y sobre todo el control de las actividades que el hombre desarrolla en los territorios. Y finalmente, la educación, la capacitación, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y sobre todo la sensibilización en los escenarios de prevención, de preservación, de rehabilitación y de uso sostenible de estos suelos, de estos bosques, de esta fauna, de esta flora, de estos recursos minerales que son tan abundantes, pero a la vez que pueden producir tantos desarreglos ambientales que pueden colapsar a una sociedad. Yo dejaría con esta imagen y mi pregunta sería, ¿cuál es el futuro de ese niño que está observando un poquito de agua y el resto se ha perdido? Y con eso me uno a lo que pensaba el cacique Seattle por allá en 1856, cuando le mandó una carta Franklin Pierce de los Estados Unidos. En esa carta le decía que la tierra no le pertenece al hombre, sino que el hombre es el que pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la trama de la vida. Él es solo una hebra de ella. Todo lo que le haga a esa trama o a esa red que se está tejiendo, se lo hará a sí mismo. Lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Y nosotros somos hijos de la tierra. Entonces, muchas gracias por su atención.